Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:09, le agradezco enormemente a la presidenta de del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a Mónica Soto, que haya aceptado esta invitación, porque en las últimas semanas hemos cuestionado, sobre todo en las 2 últimas semanas, decisiones del Tribunal Electoral que tienen que ver con este proceso de la reforma al Poder Judicial. Hemos hecho un par de cuestionamientos en concreto, y ayer hicimos comunicación con su equipo y dijimos, bueno, pues vamos a conversarlo en público, y ella no solo accedió, sino que dijo, voy al estudio. Y antes que nada, muchas gracias. Al contrario, muchas Ciro, gracias. Manuel, muchísimas gracias, siempre me hacen sentir muy bienvenida, ya extrañaba estar por acá, pero bienvenida. Gracias porque nos dan la oportunidad también de poder informar a través de este medio tan importante. Bueno, el primer punto, Mónica, y viene desde hace varias semanas, nosotros entendíamos el Estado de Derecho como que la resolución de un juez se acata, nos guste o no nos guste. Y una asociación, un grupo de jueces, de magistrados, buscaron un amparo ante un juez, ante 2 jueces. Los obtuvieron, y eso llevó al Comité de Evaluación del Poder Judicial a suspender el proceso. Nosotros dijimos, va a ser sencillo que se recurra, que se impugne esa decisión por vía de un tribunal y continuar el proceso. Pero no, el asunto terminó en manos de ustedes, de una autoridad electoral. Así es. Invalidando una decisión de un juez de amparo. Siempre dijeron, lo dijo la presidenta, lo dijo el Senado, que ese juez no tenía competencia, y un par de semanas después aparece el Tribunal Electoral y dice, ese juez no tenía competencia. Reanúdense los trabajos. Bueno, Ciro, gracias. Quizá no entendemos. Me parece importante, y creo que coincidimos, el Estado de Derecho lo concebimos igual, en eso créeme que hay una gran coincidencia. Se obedece al juez. Claro, competente. Al juez, al magistrado, al ministro. Competente. Al juez competente. ¿No? Aquí, ¿qué pasó? Y no fue la primera vez. Tú recordarás que hubo ya un primer intento de invadir competencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por otro juez también incompetente. ¿Qué hizo el tribunal? Nos ordenó en esa ocasión el juez que nombráramos a los 2 magistrados que faltaban. Ni somos la autoridad competente nosotros para nombrar, ni ese juez para ordenarle al tribunal que nombrara. Y ahí, por unanimidad de los 5, porque después dicen es que 3, 2, bueno, en casos importantes también, como fue ese, los 5, las 2 mujeres y los 3 magistrados integrantes del Pleno, determinamos que no era competente ese juez y rechazamos absolutamente esa orden que él dio, ¿no? Eso fue antes de la elección del 2 de junio. Eso fue antes de la elección, sí, exacto. la recordamos. En esta ocasión pasa algo similar, ¿no? Que viene la reforma, hay una situación compleja, ¿no? Con la implementación de la nueva reforma electoral. Finalmente la reforma se hace ya, es realidad, ya no está en proceso. Incluso tú recordarás que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como excepción, que lo establece el artículo 105 de la Constitución, se puede pronunciar por temas electorales cuando hay una acción de inconstitucionalidad, nada más. ¿Sí? El Tribunal Electoral es la última instancia, y yo creo que en estas circunstancias que hoy estamos viviendo, tal vez parezca muy evidente, o nunca se había evidenciado tanto lo que es última instancia, ¿no? Entonces, ¿aquí qué pasó? Se presentó una acción de inconstitucionalidad y la Corte tenía la opción de echar atrás la reforma o no. ¿Qué hizo la Suprema Corte? Desestimó la acción de inconstitucionalidad, y el ministro Juan Luis González Alcántara, por cierto, ya dijo que era electoral. Yo en una sesión pública agradecí el respeto a la Constitución, a la ley y el pronunciamiento de la Corte de manera textual a través del ministro Juan Luis González Alcántara, que dijo es electoral, y la Corte desechó la acción de inconstitucionalidad. Yo créeme que pensé en algún momento que se iba a caer la reforma, que ahí iba a echarse abajo.
No pasó, entonces ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Que el Tribunal Electoral tiene una competencia especializada y tenemos jueces electorales, tribunales electorales, es toda una especialidad del Poder Judicial de la Federación. Desde hay en el ámbito estatal, luego regional y a nivel nacional, que es el Tribunal Electoral, ¿sí? ¿Qué pasa cuando un juez que no tiene competencia emite un amparo para suspender el proceso electoral? No tiene competencia el juez. No tiene competencia. Entonces se trata de un juez, Mónica, con todo respeto, o muy ignorante o muy corrupto. No, yo no lo calificaría. Pero es que entonces, como un juez se anima a hacer eso, pues toma esa decisión con un desconocimiento tan grande de su competencia y de los procesos. Mira, dice y no el fue artículo... uno, en este caso no fue uno, sino fueron uno de Michoacán y una de Jalisco. Dos jueces. Sí. ¿No? El artículo 61 de la Ley de Amparo dice que el juicio de amparo es improcedente. La fracción 15 dice, es improcedente el juicio de amparo contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Nosotros somos una autoridad competente en materia electoral. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis segunda, de la segunda sala, dice que el amparo es improcedente contra normas, actos o resoluciones de carácter electoral. Yo leo esto, tú lees esto, yo no encuentro, de verdad me cuesta trabajo creer que alguien diga, sí, pero no. Pero de todos modos manda un amparo y suspende una elección. Las elecciones no se suspenden por un amparo. Incluso ni en la pandemia, nunca. Las elecciones se llevan a cabo en cada una de sus etapas y al final... El proceso de el la proceso elección, electoral. ¿no? Sí. Al final se revisa si la elección es válida o no y se declara la validez o no. Pero no se puede suspender, ni el tribunal la puede suspender, porque la Constitución dice que en proceso electoral no hay suspensiones. No puede, eso lo dice la Constitución. Cuando yo leo la Ley de Amparo, cuando yo leo la Constitución... Por eso el Tribunal Electoral es el tribunal facultado y eso es lo que lo explica. Absolutamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo estimo que el tema de amparo tiene cabida en otros temas que están involucrados tal vez en la reforma, en temas de los jueces, de las juezas, pero tendrían que haber escindido, tendrían que haber emitido amparos en lo que tocaba su competencia. Es de gravedad suprema que estés queriendo intervenir y quitarle facultades exclusivas a la Sala Superior, porque además que nos manda a suspender, nos dice, y mándame todos los juicios ciudadanos porque los voy a resolver yo. Pero, a ver, lo entendemos. Pero, que bueno, ¿qué me pasa? da tranquilidad que lo entendamos, a ver, pero porque va de la repente otra pareciera parte. que el tribunal está haciendo actuación contraria a la Constitución. Dos jueces de y amparo eso no puede ser. no lo piensan así. 5 integrantes de un comité de evaluación, que son, además, todos ellos eran magistrados, ¿no? Pues entre abogados y magistrados. Abogados sí. y magistrados no lo consideran así. Que perdón, Cuando menos... no sé si hubiera habido ahí un conflicto de interés en donde un magistrado que está siendo afectado por esta reforma, porque así lo han expresado, además esté en este proceso de validación. Pero bueno, ya no está. Van 2 jueces, sí, 5 integrantes de un comité. Ajá. Luego yo no escuché a los ministros de la Corte, cuando menos a 6 o 7 de ellos, expresándose con la claridad con la que lo estás haciendo tú esta mañana, diciendo no tiene competencia. E incluso 2 de los magistrados del Tribunal Electoral, los magistrados Sotálora y Reyes Rodríguez, no piensan así. Entonces no es tan claro, Mónica. Sí, es muy claro, Ciro. No piensa, claro. bueno, ha sido siempre el Sí. criterio muy respetable que todo lo resuelva la Corte, o que acuérdate, La desde última otros instancia, temas, ¿no? sí. La última instancia en lo electoral es el Tribunal Sí. Electoral. La Corte solamente puede pronunciarse por acciones de inconstitucionalidad, y ya lo hizo. La Corte se pronunció desestimando y dijo que era electoral. Por lo demás, no tiene competencia. No, a lo que me refiero es, los ministros hablan también en los medios de comunicación y yo no escuché a
en ese sentido, como lo estás explicando tú al ministro Pérez Dayán, o a la ministra Ríos Farjat, o a, bueno, no se diga al ministro Lainez, ayer, a varios de ellos. Y Entonces, fíjate, Ciro, si es tan claro, se le ha ¿por qué pedido a la tantas Corte que se personas tienen pronuncie. una interpretación distinta? Lo dejamos ahí, Mónica, tenemos que hacer una pausa y regresamos. Estamos conversando Gracias. justo en este día, 3, 4 horas antes de que se dé el primer La sorteo insaculación de candidatos a jueces, ministros, magistrados de la Suprema Corte, con la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto. Son las 8:20, hacemos una pausa, volvemos. No. 8:24, ¿en qué nos quedamos, Manuel? que la Corte no se ha pronunciado, cosa en lo que tiene No se ha pronunciado, absolutamente ¿qué? la razón la magistrada Mónica Soto. No se ha pronunciado cuando le preguntan entonces qué es lo que piensa en lo que tiene que ver precisamente con las decisiones que toma primero los jueces, después el Tribunal Electoral de la Federación, y le dicen, Tribunal, o mejor dicho, Suprema Corte, pronúnciese sobre las responsabilidades del comité, pronúnciese sobre las responsabilidades del juez, pronúnciese sobre lo que dice en materia electoral la Constitución, y la Corte pues manda decir a través de la prensa no nos vamos a pronunciar, magistrada. Y es algo que nos dice, por ejemplo, nuestra compañera Andrea Meraz, efectivamente, ¿por qué no esperar a la Corte, nuestra compañera que más cubre la fuente del Tribunal Electoral, ¿por qué no esperar a la Corte? La respuesta está implícita en el bloque pasado. ¿Por qué no habla? Y justo ayer tuvimos No una hablan en el pleno, sí una hablan en los reunión. medios. ese Cuando es el quieren punto, hablan ¿no? en los medios. Pero los jueces nos tenemos que pronunciar en las sentencias. Sí, lo sabemos. Yo vengo aquí a pronunciarme de lo que ya me pronuncié en la sentencia, Sí. ¿no? Por ejemplo, ahorita. Ayer con Andrea Meraz, que tuvimos una sesión ahí con todos los medios, y nos decían, ¿por qué nos esperan? Es que los tiempos electorales no son los tiempos de la Corte. La Corte tiene sus propios tiempos, porque justamente no tienen la materia electoral. La materia electoral, primero, todos los días y horas son hábiles. En materia electoral no hay rezagos. En el año pasado, en este gran proceso electoral que tuvimos más de 22,000 medios de impugnación, ¿sabes cuál fue el tiempo promedio para resolver? 10 días. Nosotros no tardamos 2 meses o 2 años en resolver porque ya llega el otro proceso. Por eso el Poder Judicial tiene un órgano especializado que sabe hacer lo electoral y juzgar en electoral. Por eso nos dan este estatus constitucional de última instancia. Entonces, no podemos nosotros esperar a que la Corte se pronuncie, y esto lo digo con todo respeto, porque nosotros nos pronunciamos por lo nuestro. Nada más, ¿no? Entonces, en eso sí tenemos competencia y no invadimos ninguna competencia. Porque de alguna forma no tendrían por qué estarse esperando. Valdría la pena que se pronuncien, pero no tendría por qué estarse esperando. Pues no, porque digamos es diferente la Los canales temática son que ve la distintos, ¿no? Corte y la temática que ve el Tribunal Electoral. Sí. ¿Qué pasa entonces con la sentencia del juez de amparo? Es una sentencia y se queda volando porque él no tenía competencia y entonces lo que él resolvió se queda volando. Nosotros desestimamos lo que él resolvió Sí, en lo que ya tiene vimos. que ver con el Tribunal Electoral. Pero era un juez de amparo. Pero es que el amparo un no juez de procede en amparo. materia electoral. Híjoles, O sea, aquí te lo digo. Ellos dicen que sí. Pero ¿cómo van a decir Sí, que con sí una si la ley de amparo interpretación. dice que no? Es que eso es, mira, Ciro, Van a ganar quiero ustedes entender. finalmente, ustedes son la última, tienen la última palabra, ustedes son la última instancia. Es que no es que ganemos. El tribunal ni tiene que defenderse, ni tiene que ganar. El tribunal tiene que hacer que la ley se cumpla y, por supuesto, garantizar los derechos político-electorales de los justiciables. Para eso está el tribunal también y tenemos que garantizar que estos derechos se puedan ejercer. Y cualquier obstáculo que alguien esté interponiendo, al Tribunal Electoral le obliga a eliminar estos obstáculos y garantizar. No lo estamos haciendo de oficio. De entrada, vinieron a quejarse Sí, sí. personas que se inscribieron en el Como Poder se Judicial. han ido a quejar personas con el juez de amparo, con los jueces de amparo. Con sus temas de amparo. Pero el tema electoral tienen que venir aquí. Vinieron aquí a quejarse por un juicio ciudadano y ¿qué hace el Tribunal Electoral? Garantiza su ejercicio de participar. fue. Por eso le ordenamos que de manera inmediata el comité
que es una función absoluta, pura, sustantiva, técnica, fáctica, electoral, solo nace en la reforma electoral, Así estos es. comités, Sí, sí. para una función electoral. Le ordenamos que en 24 horas reanudara, nos dice que está imposibilitado, pues estaba en un conflicto el comité, por supuesto, ¿no? Murió en un conflicto, ya no Pregunta existe a la ese Corte comité. qué hacer, no hay respuesta y renuncian. ¿Qué hacemos con esos ciudadanos que están ahí participando y con la ciudadanía que quiere tener ciudadanos por el Poder Judicial? Pues garantizamos sus derechos. ¿Y qué hicimos? Pues aplicamos un criterio constitucional que es, aplica la norma que más le favorezca a la persona. Entonces, un tribunal, un órgano de impartición de justicia está para abrir la justicia, para dar acceso a la justicia, no para obstaculizar el ejercicio de un derecho. Entonces, como el comité técnico ni siquiera es jurisdiccional, los dejó sin posibilidad de participar, ¿qué vamos a hacer? Pues ya ni modo. ¿Qué crees? Te inscribiste acá, lástima. Qué pena, nos da mucha pena decirte que violentaron tus derechos y el Tribunal Electoral pues no puede hacer nada. Pues no, para eso está el tribunal, para garantizar el acceso a la justicia y que tú puedas ejercer un derecho para ser votado y la ciudadanía ejercer su derecho para votar por ti en su caso. Bueno, y así ocurrió, pero nada más que quede, como decimos nosotros, para el registro que 2 jueces de amparo, 5 especialistas integrantes de un comité de evaluación y 2 magistrados del Tribunal Electoral no piensan. Ciro, yo te como pregunto, tú, al no decirme esto, actuaron ni ¿es darle pensaron. más valor a lo otro que a la Yo decisión dije de...? solo para el registro. A nosotros nunca seguimos las teorías de la conspiración. No. Entonces nosotros decimos Ni nosotros. 2 jueces de amparo, luego los 5 integrantes del comité de evaluación y además los magistrados Otálora y Rodríguez no piensan así. Y a mí permíteme decir... De 3 instancias distintas, un juez, un comité de evaluación y 2 magistrados. Y yo que te Simplemente. digo, la Sí. ley de amparo dice que el juicio de amparo es improcedente. Dice la ley, te lo dejo el artículo 61. La Constitución dice el Tribunal Electoral es la última instancia. Y así fue. Y el tribunal debe garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía. El tribunal no está juzgando con ningún sesgo. Es más, estamos haciendo una interpretación gramatical. Si yo te leo esto y de todos modos me dices que es que el juez de amparo dice que no, pero es que la ley de Yo lo que te amparo digo dice es- que sí, Yo ¿no? lo que te digo es que ¿Qué hacemos? 2 jueces de amparo dijeron que no. No es que dijeron que Dijeron no. que no. 5 especialistas de un comité de evaluación dijeron que no. Y 2 de ustedes, 2 magistrados del tribunal, dijeron que no. Punto. Ya, son los hechos. ¿Tenían razón o no? No sabemos. Exacto. La presidenta del tribunal dice que no. Y finalmente la presidenta del tribunal, junto con otros 2 magistrados, tienen la mayoría de los votos y por lo tanto el proceso continúa. Así Pero es. 9 personas significativas de 3 instancias distintas, jueces, comité de evaluación y magistrados del tribunal, pensaron en sentido opuesto. Y ¿no? más de 1000 personas Sí. van a tener garantizado su derecho Sí. a votar Pues sí. y a ser votados por ellos. ¿Por Pues qué? sí. Porque el tribunal está dando cauce a este obstáculo técnico que se puso, en donde aquí, ¿cuál es el fin último? ¿Cuál es el fin último? Una elección y Sí. que hablamos de democracia. ¿Qué es la democracia? Pues que haya un Estado de Derecho, que la ciudadanía decida y que el voto decida. No podemos... En el Estado de Derecho se truncar- obedece a un juez de amparo, pero dice no tiene competencia. No, Bueno, pues sí, no, sí, no nosotros tiene también somos competencia. jueces, Sí, lo sé. jueces competentes Sí. constitucionalmente así designados. Y los jueces de amparo son incompetentes jurídicamente dicho también por la ley. Es que no lo decimos 3 magistrados, lo establece la Constitución. Pero lo resolvieron 3 magistrados. Conforme a la Lo Constitución, resolvieron 3 que es la magistrados. mayoría, Sí. conforme a la Constitución, Ciro, tú dime que no dice Pero- esto el artículo pero 61 de la sí, ley de no, amparo. sí lo dice. Yo no soy abogado, yo no sé interpretar. No, pero sabemos, no sé no interpretar. necesitamos No, sí, interpretación. ve nada más, ve nada Léele, más. léelo. No sí lo necesita leo. interpretación. Ahora, tenemos que hacer una pausa y en el siguiente, último bloque te quisiéramos comentar y escuchar tu punto de vista. Dije hace unos momentos, Manuel, que nosotros nunca, como principio de trabajo, nunca seguimos teorías de la conspiración. Qué bueno. Pero vemos que en los temas más controvertidos, el de la sobrerepresentación, el de la suspensión de trabajos de esta reforma y varios más, sale la presidenta
o en su momento el presidente López Obrador, pues sobre todo la presidenta Sheinbaum, dice una cosa en temas muy controvertidos, casi ordena. De inmediato vienen sus legisladores, los líderes en el Senado, en Cámara de Diputados, y dicen lo mismo. Y semanas después, el Tribunal Electoral vota consistentemente en el sentido del discurso de la presidenta y de la mayoría de los diputados Morena. No creemos, nunca lo hemos pensado, que la presidenta te diga, a ver, licenciada, abogada Soto, venga para acá. Tienen que votar No, así. sí, No lo creemos, yo no lo pienso. ahí- Pero empieza a darse una consistencia entre ese discurso y el voto de 3 de ustedes. Son los hechos. Yo no digo que te estén Pues ordenando es que ni son mucho. es lo que dice ni la mucho menos. Constitución. A mí Es contrástame con interpretación. la decisión. Dime Vamos a hacer una que no fue pausa conforme y a la al regresar Constitución. tienes todos Si los tú me minutos. dices eso, Tienes todos los minutos para responder si tú me dices este que, tema. que Yo no lo que pienso, votamos algo en yo contra. Es no lo que yo pienso, no me puedo hacer pero responsable de pero lo es que diga la consistente gente el o las discurso autoridades. de la presidencia, Pues, de la mayoría del legislativo, es luego con la votación, consistente con lo que con la dice votación de la 3 Constitución, ministros del Ciro. tribunal. Vamos a pausa, Vamos a pausa. y continuamos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:39, bueno, siguió aquí la plática en algún momento la presidenta del Tribunal Electoral, a quien agradezco mucho que esté aquí y además la disposición sobre ese tema. Yo quisiera corregir para que no haya una mala interpretación. Yo lo que he dicho, se han dado 3, 4, 5 casos controvertidos que tienen que ver con lo electoral, en donde aparece la presidenta y da una opinión. No sé si además la presidenta debería opinar como lo hace sobre ese tema, pero lo hace. De inmediato viene la cargada de los Noroña, los Monreal, Adán Augusto, en fin, todas las, señor Gutiérrez, León, en fin, los líderes de Morena en el Congreso, y semanas, meses después, cuando resuelve el tribunal vota en ese sentido. Yo no estoy diciendo que te ordenan ni que están subordinados. Y cuando vemos que 4 o 5 casos polémicos se termina votando muy en el sentido, ¿no?, de lo que ha marcado el discurso, sobre todo de la presidencia de la República, decimos, no, simplemente son 4 o 5 casos, eso es todo. Eso es todo, Mónica. Ahí me quedé y dijimos Retomamos. que tenías todos Cuando los ves minutos que son necesites. 5 Sí. casos, 2, 3, 4, Sí. 5 casos que resuelve el tribunal conforme a lo que dice textualmente la Constitución, ¿qué podemos reprocharle al tribunal? Que otras autoridades, que otras personas digan lo mismo que dice la Constitución antes que lo diga el tribunal. El tribunal no puede hacerse cargo de lo que opinan las demás personas, a favor o en contra. El tribunal, ¿qué hace? Resuelve. Ciro, yo te pido que me digas, en uno de esos 5 casos… Sobre representación. Sobre representación. ¿Qué dice la Constitución textual? Que la asignación se tiene que hacer por partido político. ¿Qué era lo que se nos pedía? Que cambiáramos la letra de la Constitución. Que ahora, como el resultado había quedado tan disparejo, era mucho lo que habían ganado los que ganaron y muy poco lo que tenían. Entonces, que había quedado tan disparejo la votación de la ciudadanía, que aquí podríamos equilibrar el poder. El tribunal tenía la posibilidad de equilibrar el poder y entonces cambiar el criterio que durante 15 años se ha emitido, y el tribunal lo habíamos, los mismos magistrados, en 2 ocasiones ya aplicado. La petición era, cambia tu criterio. Tienes la oportunidad de cambiar lo que dice la Constitución ahorita. ¿Por qué? Porque es demasiado lo que se les va a dar. Que sea por coalición. No puede ser por coalición. ¿Por qué? De entrada, porque la Constitución lo establece. Segundo, tú votas, no votas por coalición. Tú votas por partido político. Por eso la distribución de los diputados de representación es por partido político. Van en coalición a hacer campaña, tienen una misma candidatura,
pero a la hora de votar no votas como antes por coalición. Eso hubo una reforma que dijo es por partido. Por eso el PRD perdió registro, por ejemplo, porque sus otros compañeros de otros partidos que iban en su coalición ya no le podían transferir votos. Y entonces, ¿por qué íbamos a hacer la distribución por coalición si se vota por partido? Y porque la Constitución lo establece y es un criterio histórico, es un criterio reiterado durante 15 años. Ok, ¿qué hicimos? 4 de 5, interpretamos. Ahí sí fueron 4 de 5, sí. Interpretamos conforme lo hemos hecho, porque suspicacia es cuando cambias el criterio de repente y dices, ay no, bueno, es que como ya no me gustó cómo quedó todo, tengo un dedito Está muy mágico y lo cambio. Sí, aquí equilibramos. El tribunal no equilibra el poder, eso lo equilibra la ciudadanía en su voto. El tribunal garantiza que las violaciones que se dieron, se corrijan o no, valora y dice si es válida o no la elección. Pero el tribunal no corrige, no cambia la letra de la ley, y si podemos cambiar de criterio, sí, pero hay que sustentarlo. Y no vas a cambiar un criterio cuando no te gustaron los resultados. Ya terminó el partido, ya no puedes decir, híjole, es que en el fútbol 15-3. No, hay que decir ahorita que no se puede golear más de 5. 10. Ajá, no se puede. O sea, no nos gusta, lo lamento, pero no se puede. Si lo dijo antes otra autoridad, yo no lo puedo controlar. Sí, no, pero lo, si lo dice decían la todos los días Constitución, en la mañanera y lo decían todos los pues días. han de leer la en el Constitución, Congreso. porque eso está establecido en la Constitución. ¿Cómo? Como lo estamos haciendo ahorita, apegado a lo gramatical. Ni siquiera hemos hecho una interpretación sistemática, funcional, porque la gramatical no da dudas. Entonces, por eso me parece muy importante dejarle claro a la ciudadanía que el Tribunal Electoral está actuando conforme lo que le manda la Constitución. El tribunal no está interviniendo en otras competencias, pero el tribunal no puede permitir que haya una invasión de competencias y que nos quieran quitar los juicios ciudadanos para llevárselos a un juez de amparo, cuando, repito, el artículo 61 de la Ley de Amparo dice que el juicio de amparo es improcedente en materia electoral. Eso no lo digo yo, eso lo decimos 3, eso lo dice el tribunal, porque la mayoría, la decisión de la mayoría, como haya quedado, es la decisión del tribunal. El tribunal dice lo que dice la Ley de Amparo, el tribunal dice lo que dice la Constitución, y lamento si no favorece a unos o a otro, porque justamente por eso es que estamos haciendo el mayor esfuerzo de la interpretación absolutamente gramatical. A mí no me deja de llamar la atención, magistrada, por ejemplo, el ministro Lainez, que le dijo a Ciro, no es un asunto electoral, no es, se lo dijo hace 2 días. ¿Ayer? Ayer, perdóname. La magistrada Malena Molina se lo dijo a Ciro hace, ¿qué será?, como unas 3 semanas, porque me llamó mucho la atención que ella dijera, puede ser debatible que sea electoral o no, o sea judicial. ¿Por qué subsisten algunos abogados quizá tan acuciosos? Porque además nos escriben abogados, Javier Lozano nos escribe, por ejemplo, pues abogados que saben del tema. Un saludo. ¿No? Saludos a Javier, por supuesto. ¿Por qué subsiste esa duda entonces si todo es tan claro en la Constitución? ¿Por qué? Y pido una interpretación. No sé a qué se refirieron que no era electoral. Sí, que no es un tema electoral, por lo tanto, entonces había disposición de los jueces, perdón, me regreso al tema de los jueces de Michoacán y de Jalisco, ¿no? En el caso del comité electoral. De tener suspender una elección no es electoral. Exacto. ¿Por qué subsistiría esa discusión en especialistas tan acuciosos? Pues ojalá lo platicáramos con ojalá, esos especialistas, ojalá, porque... pero dicen, es debatible. ¿Qué es debatible si es tan claro? Yo me quiero mandan pensar- ahora el comunicado de la Barra Mexicana de Abogados. El de esta mañana. Expresa de esta mañana. Sí, esta mañana. Expresa su desacuerdo con la manera en la que ustedes, el Tribunal Electoral, instruye al Senado mexicano acciones que corresponden al Poder Judicial de la Federación. Hay especialistas, no solo nosotros no somos especialistas, nosotros hilamos, seguimos, tratamos de interpretar a partir de hechos que tienen un punto de vista distinto. Yo ahí la dejo, Mónica. Claro, y Simplemente por ahí lo eso dejo. hay que tomar la decisión jurisdiccional. ¿Qué pasa? Y es muy respetable, no he tenido el gusto de platicar con ellos Acaba de últimamente, salir este comunicado. pero ¿qué ordenamos en la sentencia? Primero nos dice el comité de evaluación, no puedo cumplir, porque tengo otra sentencia que me dice que no cumpla.
¿no? Sí, sí. Ahora Estoy nosotros- obedeciendo a un juez, Ajá, es lo que dicen. que de amparo, Mm. que suspende de amparo. una elección. No, bueno, es que hay que irnos a eso, de amparo. Es un juicio de amparo. Ajá, y Sí, sí. el amparo no procede en materia electoral. Ok, el comité electoral, pues es para la selección de posibles candidaturas. Entonces, bueno, es que sí hay que dejarlo claro, porque la ciudadanía no puede No, está bien. quedarse con la idea de que el Tribunal Electoral está sesgado o está de alguna manera Siguiendo juzgando. instrucciones. No, Que sea Siguiendo gobernista, instrucciones. pues. exacto. Sí, sí, y, sí, y hay está- que hablarlo claramente, Sí, me sí. parece que eso es importante. El Dilo. tribunal que le dijo, a ver, entonces, comité, estás desacatando una orden del máximo órgano en tu materia, porque tú naciste solamente con esencia electoral. Tu nombre y apellido era la elección extraordinaria de personas juzgadoras. Para eso existió. Pero viene otro juez lo que pasa es que quienes integraban también parte de ese comité son, digamos, de esos jueces. Entonces obedecen a ese juez, Claro. pero incompetente. Ahora, no tenemos que esperarnos a que otra autoridad lo diga, porque tiene incompetencia de origen. Y como somos la máxima autoridad, nosotros lo decretamos. Entonces, ¿qué decimos? A ver, un comité técnico va a violentar los derechos de las personas que quieren aspirar a ser electos. Un comité técnico va a parar un derecho A violentar. Usas a violentar. el verbo violentar. Sí, a impedir el ejercicio de un derecho. Vienen al Tribunal Electoral estas personas y dicen, oye, pues con esta suspensión, ¿yo dónde quedo? A mí, ¿a dónde? Mándenme a ver a dónde, porque ¿qué voy a hacer si yo quiero participar? Y ahora resulta que ni siquiera la Corte me dejó sin mi derecho. Un comité técnico. Le dijimos, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a hacer el trabajo que le falta al comité técnico? Vamos viendo. Y pensamos, tal vez la Suprema Corte debería traerlo, tal vez lo mandamos al INE, tal vez el Senado. ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dice al respecto? ¿Sí? Que el Senado va a emitir una convocatoria y en esta convocatoria va a decir el Senado, la mesa directiva, qué va a pasar con casos extraordinarios. Nosotros no lo enviamos al Senado porque se nos ocurrió de la nada. Está la convocatoria y está, por supuesto, el artículo 96, fracción primera de la Constitución, que dice que la mesa directiva se podrá hacer Ver cargo casos de esto. particulares. Bueno, por eso lo mandamos ahí. ¿Qué estamos garantizando? El derecho de más de 1,000 personas que había obstruido un comité técnico. Ahora, ¿qué límite pusimos? El Senado no va a meter la mano en decir quién sí, quién no. No va a salir con que Marisela Morales no es idónea. No, porque Sí. eso hay que decirlo. Ese límite lo pusimos, es solamente hace el sorteo y a la vista de todos, Hoy de en la manera mañana. transparente, ¿no? Hace el sorteo. Y ya no va a opinar sobre los No, nombres que de salgan de ahí. ninguna Algunos que, manera. por cierto, van a pasar directos. Claro, por ¿por el qué? número, en fin. Pues sí, porque no- Porque Sí, no hay sí, suficientes sí. candidaturas o personas Pero ya aspirantes, ¿no? nada de que la mesa directiva del Eh, Senado no. va a decir tal persona no es idónea, No, nada. de ya no ninguna son manera. ellos. Va a hacer el sorteo y lo va a mandar a la Suprema Corte. Y la Suprema O Corte... sea, sí lo manda la Corte. Claro, sí lo manda la Corte. nosotros a no, la Corte. no sustituimos a un poder por otro. No, sustituimos el trabajo de un órgano técnico, nada más, ¿sí? Y todas las personas que están en esta lista, ese comité técnico, antes de cerrar la cortina, dijo, todos reúnen los requisitos legales. Bueno, faltó la entrevista y todo, pero eso es sustantivo. Lo legal y lo constitucional, todos Lo reúnen los cumplieron. requisitos. ¿Qué hizo el tribunal? Darles el beneficio pro persona de decir, consideramos que si reúnen los requisitos constitucionales son idóneos. Hoy se sortea, salen los candidatos. Esa lista todavía tiene facultad de revisión Claro. el Pleno de la Corte. Se va a la Corte y ya la Corte tomará su decisión. ¿Qué puede ser cuál? ¿Qué es lo que Yo- resolvería? ¿Qué resolvería la Es que Corte? ahí me parece que es medio Sí. ambigua la convocatoria. ¿Qué resolvería la ¿no? Corte? Yo Sí, creo, está por bien lo la que he leído, lista es que es o medio no, ambigua, la lista no está Yo no bien. me quiero pronunciar Sí. por lo que la Corte va a decir. Luego por eso no entendemos. No, pero es que yo no eso estoy ha en la llegado Corte. al tribunal, pero por Sí. eso no se puede pronunciar. Y ese es un trabajo que va a hacer la Corte.
Entonces, A lo que me refiero es qué es lo que determinaría, cuáles son las... enviar la pues, lista a ellos. ¿Al INE o no? No, No. todos los comités los van a mandar otra vez al Senado, el Senado los junta y los manda al INE. Así. Entonces, la Corte todavía hay una etapa en la que la Corte tiene que decidir ¿Qué? si la lista, o sea, tiene que enviar la lista al Senado. O sea, Todavía el Senado se la manda a la Corte, y la la Corte Corte se la devuelve la- al Senado, pero ya lo que mande el Senado a la Corte empaquetado, ya el Senado no lo puede tocar. La lista El Senado no. ya no. No, el Senado no puede tocar la lista. Solamente era el instrumento para hacer el sorteo. Estamos tratando de entender, Presidenta. Yo vengo También todos los días, si quieres, estamos tratando de entender. Me interesa ¿no? Sí, a mí sí. también que todos entendamos y me interesa que la ciudadanía, los actores políticos, las barras de abogados, los académicos tengan claridad de que el Tribunal Electoral está actuando con apego a la Constitución y a la ley. Gracias por haber venido acá, gracias por la Gracias disposición por siempre invitarme. de tocar estos temas controvertidos y ojalá mantengamos la comunicación. Estoy a las Muchas órdenes. gracias. Muchas Muchas gracias por gracias esta oportunidad. a la Gracias. presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a Mónica Soto, y gracias en especial por haber venido esta mañana, la mañana del sorteo, de Sí, la señor, la insaculación. insaculación. Estamos aquí Bueno, de insaculación. frente, de manera transparente y, por supuesto, cuando sea necesario, estamos pues informando de nuestras resoluciones. Gracias, Mónica. Al contrario. Muchas gracias. Gracias a Gracias ti. por Muchas estar gracias. hoy Muchas aquí gracias. con nosotros.